A tener la escritura en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3. Vamos a tener la escritura el día de hoy. Y hoy estamos hablando de la serie de la palabra, que es la serie de la mañana. Y hoy vamos a hablar de la autoridad de la palabra. Es una predicación que posiblemente me tome 2 semanas para traerle el contenido. Así dice la escritura en la primera carta de Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3. En el nombre de Jesús. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento y reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Señor, te doy honor y te doy gloria en el día de hoy. Eres el Señor. Nos rendimos delante de ti. Reconocemos tu grandeza. Eres Rey. Eres Señor. Tu palabra establece que ante ti se doblará toda rodilla y que todo ser creado, donde quiera que esté, tiene que confesar tu nombre, tiene que respetarte, tiene que doblar sus rodillas delante de ti, para gloria del Padre. Señor, honor damos a tu nombre. Gracias hoy. Gracias. Bendigo esta generación. Declaro cobertura sobre esta casa. Levanto vallado fuerte en favor de las familias, de los matrimonios, de la casa. Declaro tu gracia, tu misericordia, tu cobertura, tu sanidad. Hay restauración, hay nuevas fuerzas, hay conocimiento de Dios. Se activa todo lo que tú has puesto en la vida de esta generación en este tiempo. Señor, gracias porque lo hace. Recibe el honor, recibe la gloria en este tiempo. Bendigo los líderes de la casa.
con sabiduría, con ciencia. Señor, que tu Espíritu Santo sople sobre los líderes de la casa, trayendo unidad de propósito, unidad de la visión, que amplíe nuestra visión, que no solo veamos hasta donde alcanzan nuestra visión humana, sino lo que el Espíritu nos puede revelar, que está más allá de lo visible. Señor, gracias porque lo hace en este tiempo. Declaro fortaleza a cada uno de los jóvenes que están en el propósito en este tiempo. Sabemos que tú lo haces, que se abren los cielos, que muestras tu gloria, que todo lo reservado en este tiempo cae en el nombre de Jesús, que todo lo retenido se desata, que hay cambio de mentalidades, que hay transformación de la mentalidad, que hay sanidad del corazón, que hay regeneración del espíritu, que hay sanidad del alma, que el cuerpo físico se rinde delante de ti y se somete a la obediencia en el nombre de Jesús, que todo nuestro ser es guardado por tu gracia y por tu misericordia de toda influencia, de toda debilidad, de todo pecado, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque muestra tu gloria en esta casa, porque hay certeza, porque hay fe genuina, porque hay liberación de los aires, porque nuestros intelectos se liberan para entender el propósito, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque nos da una palabra que revoluciona nuestro ser, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por los nuevos creyentes, por los que se bautizan este viernes. Los bendecimos. Bendecimos cada uno de los que se bautizan el viernes, en el nombre de Jesús, para tu gloria, nuevas fuerzas, conocimiento de ti, Señor, perseverancia, salvación de familia completa, en el nombre de Jesús. Gracias porque revoluciona esta casa, porque establece los cambios que trae la palabra en nuestras vidas, se establecen. Quita todo espíritu de religiosidad, toda resistencia a lo que viene de ti, en el nombre de Jesús es quitado en esta hora, para tu gloria, por tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Honor damos a ti, honor damos a ti, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Doy honor a tu nombre. Doy honor a tu nombre. Mi vida se rinde delante de ti. Me rindo delante de ti, Señor. Acepto tu señorío. Acepto el desafío de la obediencia, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Gracias porque perdona todo pecado en la casa, porque levanta, porque restaura. Gracias, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Pueden sentarse, mis amados. Hoy conversamos acerca de la serie de la palabra y hoy conversamos acerca de la autoridad de la palabra. La palabra tiene autoridad en sí misma para limpiar, corregir toda clase de males en los seres humanos. La palabra es la revelación de Dios y como revelación de Dios está autorizada para producir en la vida la vida de los seres humanos todos los cambios requeridos y para limpiar, como decía Jesús a sus discípulos, ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. La palabra tiene autoridad para producir limpieza en la vida de nosotros, porque la palabra de Dios no es solo letras, no es solo un libro ni una colección de libros para producir un volumen, sino que
Las Sagradas Escrituras son la revelación de Dios. Y como decíamos en la semana anterior, Jesús es la palabra de Dios, es el verbo de Dios. En la Trinidad de Dios es el que produce los movimientos, el que acciona cuando se determina en el cielo cualquier cosa. Y la Escritura nos habla de Él como la palabra hecha carne. Aleluya. La Escritura trae la revelación de Dios y la revelación de la encarnación del Hijo de Dios son vidas en sí mismas y van a producir en nosotros acciones de limpieza de todo aquello que estuviere en alguna de las partes que integran nuestro ser, sea en el espíritu, sea en el alma, sea en el corazón, sea en la mente, en el cuerpo. Todo nuestro ser puede ser lavado por la palabra. Y la palabra está apta para corregir toda clase de males en los seres humanos. Mucha gente no ha sido bien disciplinado, no ha sido bien orientado y de alguna manera ha sido dañado, en ocasiones desde su propia casa. La palabra de Dios va a transformar y de hecho va a disciplinar, que es lo que más hace falta entre los seres humanos, entre los creyentes y en la misma iglesia de Cristo, es disciplina. La palabra va a traer esa disciplina, va a producirlo en nosotros. Cambios importantes en el área que hemos sido afectados por causa de las influencias del mundo. La palabra va a transformar las vidas de las personas, aun cuando éstas han tocado fondo. La palabra tiene poder, tiene autoridad en sí misma. Hay de hecho una regla de interpretación de la Escritura que establece que ella es su propio intérprete. Aleluya. Y cuando habla de que ella es su propio intérprete, nos está diciendo que para interpretar las Escrituras tenemos que valernos de ella misma. Y ustedes saben que hay una dinámica en Dios a través de la revelación escrita y lo que es el Espíritu de Dios, que va a producir junto con la palabra los cambios requeridos en la vida de nosotros. Inclusive va a prepararnos para que la palabra sea aceptada, porque la debilidad de muchos de nosotros está en aceptar la palabra. Y dice que a algunos le pasó en un momento determinado, a mí también me pasó, que cuando estaba conociendo la Escritura, había texto bíblico que producían cierto impacto en mi vida, que me dejaban como en shock, y no tenía deseo de seguir leyendo la Escritura. Es como si uno quisiera cerrarla en el momento, cuando uno tiene como un choque con esa palabra que produce en nosotros cierto impacto. ¡Wow! ¿Y eso está en la Biblia? Esa palabra como que era como la palabra que necesitamos es. Pero llega en un momento tan oportuno, aunque no lo pareciere, porque como que no estamos preparados para ella y uno quiere como cerrar la Escritura, pero vuelve y la lee de nuevo a ver si es verdad que dice eso. La palabra son espíritu y son vida. Por eso tienen la autoridad para transformar todo nuestro ser, no importa qué tan abajo estemos, qué tanto hemos caído. La misma Escritura trata acerca de condenación y todo aquello, pero el deseo de la Escritura
es la transformación, es la redención del ser humano. Y por eso Dios nos dio la revelación. Y cual fuera la situación nuestra, en la Escritura vamos a encontrar la salida. La revelación de Dios producirá en nosotros el efecto por el cual ha sido enviada. El Señor lo establece. Que su palabra no retorna a Él vacía. No regresa vacía. Y esto es interesante para los predicadores. Porque a veces, cuando uno da la palabra, uno está esperando que la gente tenga cierta reacción. No se trata de mí. La autoridad de la Escritura no está porque yo la lea ni porque yo la dé. La autoridad está en sí misma, porque sale del Padre. Y dice la Escritura, hablando ella de sí misma, en este caso el profeta Isaías, que no retornará vacía, sino que fue enviada con un propósito, y ese propósito se cumple, y que la palabra va a producir el impacto necesario, los cambios en la vida de la gente, y que no será menos por el cual Dios la ha enviado. Bendigo el nombre del Señor. Y la Escritura, en ese caso, es comparada como la lluvia que cae y que sirve para regar y dar vida y producir a través de los frutos y de los árboles. De esa misma manera, la Sagrada Escritura va a producir en nosotros el impacto por el cual ha sido enviada. Y cuando dejo una palabra, no piense necesariamente en lo que la gente pudiera decir, sino quién te mandó a darla. Porque hay alguien que la va a recibir y el impacto se va a producir en la vida de esa persona y los cambios vienen. Porque no retorna al Señor vacía, sino viene con producción. Amén. Viene con cambios. Por eso la palabra es importante. Y hasta que nosotros no conozcamos la palabra, no podremos ser verdaderos creyentes. Porque mucha gente, su fundamento, como no está en la palabra, no saben a quién están sirviendo. Bendigo el nombre de Dios. De hecho, hay un texto que se llama a sí mismo, el Dios que adoramos. Es como conocer a Dios, a quien nosotros adoramos, que deberíamos conocerlo. Y no hay otra manera de conocerlo sino a través de la Escritura. Y la Escritura misma es la que va a traer los cambios, porque la palabra fue enviada con un propósito. Y ese propósito se cumplirá en nosotros. Aunque en un momento determinado que pudiera ocurrir que alguien se sienta mal porque esté pensando algo que puede ser verdad, que uno tome la Escritura para bendecir la vida de la gente y que lo haga de manera directa, y entonces eso pudiera crear en la gente, bueno, pero sabe mi situación y me están dando la palabra como si fuera directamente el mensaje para mí, pero aún así va a producir el efecto, aun cuando la gente está rechazando, producto de que siente que lo están tirando algo directamente para él, sigue siendo la palabra y aún en ese momento va a producir los cambios en la vida de la persona. A mí me gustaría hoy compartir algunos versículos del texto de hoy en una versión un poquito diferente, que es la versión actualizada que tenemos por aquí, para entonces analizar con ustedes algunos versículos de hoy y poder ver la autoridad de la palabra. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, así que quiero compartir la versión actualizada, o sea, no es la misma que ustedes tienen, o que allá algunos sí la tienen. Entonces lo quiero compartir aquí porque está un poquito más claro lo que quiero compartir con ustedes. Deben saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades.
El apóstol Pablo está escribiendo al pastor Timoteo y por eso el consejo y el nivel del consejo es un poquito más profundo, porque está dirigido directamente al pastor Timoteo para que conozca algunas cosas de las que estuvieran pasando en el mundo en ese momento o pasarían más adelante. Y le dice que él debe estar consciente de lo que va a pasar antes del fin del mundo, lo que va a pasar con la gente. La gente va a enfrentar muchas dificultades. Y eso es interesante que nosotros lo entendamos de la manera que lo presenta la Escritura. Va a venir una crisis en el mundo producto de que está cerca el fin y la gente va a entrar en crisis. Va a haber dificultades en el mundo, va a haber situaciones que va a producir que el ser humano tenga cierta conducta, cosas extrañas que no era lo normal antes. Y cuando nosotros hablamos con algunos ancianos, cómo se expresan de cómo era el mundo y cómo es hoy, entonces uno se da cuenta que sí ha cambiado, porque mientras más años van pasando, la gente se va poniendo un poquito más difícil, pero es justamente por la influencia que hay en el mundo. La misma Escritura establece que a partir del profeta de Juan el Bautista hubo violencia en el mundo espiritual. Inmediatamente Juan el Bautista pisó la tierra, Satanás se aceleró porque se dio cuenta que detrás de Juan el Bautista venía la persona que iba a derrotarlo. Entonces eso hizo que el mundo espiritual se convirtiera en algo sumamente violento. O sea, no quiere decir que no había violencia y hay violencia, pero ahora, porque ya Satanás se da cuenta que su tiempo se está cumpliendo y anda desesperado para atrapar, entonces eso hace que el ataque a los seres humanos que no conocen a Dios pueda producir tanto trastorno que lo desequilibre. Y por eso hay comportamientos, hay conducta que no son normales en la sociedad y que en la medida que van pasando los tiempos se van como agudizando más. Y se habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero, y también habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás y no respetarán a Dios. Gente que solo pensarán en ellos y que su interés será por tener más dinero, por tener más cosas materiales que se destruyen con el uso y que no tienen asidero en lo eterno. Justamente porque la agonía que vive el mundo de hoy, el enemigo está influenciando el mundo para que entre en una agonía, en una desesperación, y la gente solo piensa en ellos. Inclusive van a economizarse ellos cosas afectando su propia familia, porque buscan sus intereses, solo piensan en ellos. Y esa es una característica del mundo en degeneración y en los últimos días, que el enemigo está influenciando para que la gente solo piense en él y solo piense en lo material. Inclusive en la iglesia hay gente que piensan de esa manera y trabajan mucho, en exceso se pudiera llamar, y piensan menos en su familia, y el tiempo libre que tienen para su familia generan algunas igualas para conseguir más ingreso, y no están pensando en lo que tiene más valor, que es la vida misma y el ser humano que está alrededor, sino piensan solamente en ellos, son orgullosos, son como el pavo real, se creen lo último, lo más grande, y eso pudiera pasar esa influencia hasta algunos creyentes que se sienten superior a los demás. Por eso Pablo, cuando escribe a los romanos, a la iglesia en Roma, le dice que no tengan un concepto más alto de ellos que el que deben tener, porque la naturaleza misma del ser humano es que por nosotros haber obtenido algún título universitario, alguna formación, algún conocimiento, tener cierta posibilidad económica o cierta madurez en un área, a veces nos sentimos como superior a los otros. Y no solamente es el sentirse superior, sino que tienden a menospreciar
a las otras personas y no le hablan como deberían hablarle. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú como pastor es importante que sepa qué va a pasar en el mundo y cuál es la generación que te va a rodear. Bendigo el nombre de Dios. Y es una generación que no respeta a Dios, porque no conoce a Dios, porque no ha tenido la oportunidad de encontrarse con Dios a través de la Escritura. No obedecen a sus padres, sino que son malagradecidos y ofenderán a todos. Justamente el hecho de no obedecer a nuestros padres es una muestra de falta de agradecimiento, de falta de conocimiento de Dios. Y esta sociedad es así. Sálvese quien pueda en esta sociedad. Y hay hijos que no solo le hablan mal a sus padres, que parecen los abuelos de los padres, y ni los abuelos le hablarían así, sino que tienen poco cuidado con ellos. Inclusive, en nuestras congregaciones hay gente que está sentado y es hasta líder de la iglesia y no respeta a sus padres. No le habla a los padres con decencia, ni le habla con palabras sabias, sino que le habla como si ellos fueran los padres. Y esa es una influencia del infierno, y la palabra, que tiene autoridad en sí misma, va a transformar nuestro ser para que nosotros aprendamos no solo a valorar a nuestros padres, sino a respetarlo y a tratarlo. Y está en el 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, y te irá bien y vivirá más tiempo en la tierra que los otros que no obedecen. Tendrá larga vida en la tierra. Hay gente que no quiere vivir muchos años en la tierra, o sí quieren vivir, pero no quieren vivirlo de acuerdo a la conducta que llevan. Ni siquiera son capaces de escuchar a sus padres, ni de tener algún respeto, de decirle algo de lo que están haciendo o lo que se están entremetiendo, sino que se creen superiores. Y hay un complejo que tienen algunos creyentes, que es que cuando ya aceptaron a Jesús como Salvador no tienen que ver nada con sus padres, y están equivocados. Si eso es así, están bajo las mismas influencias del infierno que operen los hijos de desobediencia que están afuera. Y la palabra no ha hecho ningún trabajo en nosotros. Y la palabra tiene autoridad para transformar todo aquello que el enemigo de alguna manera ha puesto para que no nos desarrollemos como deberíamos desarrollarnos. Bendigo el nombre del Señor. Esta versión dice que son ingratos, que son mal agradecidos. Y es el mal agradecido justamente el hecho de no poder valorar todo lo que hace un padre, una madre por uno, y que al final, porque hemos crecido y tenemos cédula, como se decía antes, mucha gente creía que porque tenía cédula se gobernaba. Y recuerdo que una vez mi madre me dijo: no importa que tenga barba, si vive en mi casa me tiene que respetar. Aleluya. Bendigo el nombre del Señor. Se regó la doña. Sino que son mal agradecidos y ofenderán a todos. Tienen un lenguaje agresivo, no tienen un lenguaje amable. Y la Sagrada Escritura dice que la respuesta blanda apaga la ira. Hay gente que tiene un lenguaje incendiario. En vez de buscar paz, en vez de hablar con madurez, con sabiduría, lo que hacen es que encienden todo. No tienen la capacidad como para negociar
para tolerar, sino que tienen predisposición, porque están influenciados por una corriente que opera en el mundo de hoy, que sale del infierno con el propósito de desestabilizar la familia. Y justamente una de las promesas interesantes de la gracia que aparece en el libro de Malaquías, justamente, es que en el nuevo pacto Dios le va a devolver el corazón de los padres a los hijos y viceversa, y de los hijos a los padres. Porque de la misma manera que hay hijos que no respetan a sus padres, hay padres abusadores y también hay padres indolentes que ponen a sufrir sus hijos y no le dan aquello que sus hijos merecen. Justamente por la misma influencia, serán crueles y violentos y no podrán dominar sus malos deseos. Bendigo el nombre del Señor. La corriente que opera en el mundo de hoy es violencia. Y justamente nuestro país, que hasta hace unos años las cosas eran diferentes, hoy hay mucha violencia. Y tenemos canales de televisión que están por encima del gobierno y por encima de las autoridades y tienen programación violando todo lo que es ley y nadie se mete con ellos. Porque el país se ha dañado y tenemos temor de establecer las normas y las reglas, caiga quien caiga, sino que hay intereses. Y se promueve la violencia en todo el sentido. Y lo que escuchamos son malas noticias. Y las buenas noticias, la gente que la tiene no la da. Porque hay muchos creyentes que son burócratas espirituales. Y de la misma manera que se mueren gente en los hospitales y los medicamentos están guardados porque hay un procedimiento que se alarga tanto que se dañan, así hay creyentes que tienen la palabra, que tienen la revelación de Dios, que Dios se la mandó a dar a la gente y no se la dan. Y la gente se muere lánguido, esperando que alguien lo abrace con sinceridad y que le dé una palabra, y no aparece. Aleluya. Porque nos convertimos en burócrata, ¿no? Eso de controlar desde el escritorio, de la burocracia y todo aquello, conforme plantean los franceses. Y hay una palabra que tenemos y que no parece que la tenemos. Porque es tan bueno lo que tenemos que no lo compartimos con nadie. Y cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, la desaprovechamos. El infierno ha sido muy agresivo a partir del nacimiento de Juan el Bautista. Se ha vuelto muy agresivo y necesitamos una generación que la palabra lo ponga al nivel. ¿Saben? Hay un texto bíblico que dice que le decía a Jesús, sus discípulos, que Satanás había caído como un rayo. Jesús le dijo, el enemigo se está moviendo tan veloz como la luz. Si ustedes quieren enfrentarse a alguien que se mueve a la velocidad de la luz, ustedes tienen que meterse en lo sobrenatural, porque lo máximo es la velocidad de la luz. Y solamente metiéndose en lo sobrenatural, nosotros podemos acelerarnos, porque nadie puede pelear con algo que le lleve velocidad. Y justamente estamos en la época de la velocidad. Y cuando la gente habla de máquinas y habla de computadora, la gente habla de la velocidad que tiene. Entonces necesitamos estar a una velocidad mayor que la que tiene el enemigo. Y si no, nosotros no podremos enfrentar todos los desatinos que desde el infierno se está trabajando contra la sociedad. Y solo la palabra de Dios puede producir los cambios en la vida de la gente
que ya han sido marcados, que han sido trastornados. Y nos hemos inventado tantas cosas y no nos han dado resultado. Porque ni siquiera tirar los militares a la calle va a dar resultado, porque intimida. Es un asunto de educación, es un asunto de conocer a Dios, es conocer la palabra de Dios. Es que el corazón de la gente, que la mentalidad de la gente se ha transformado. Porque la influencia viene del infierno con estrategia. Aleluya. Serán crueles, violentos, no podrán dominar sus malos deseos, no tendrán dominio propio, serán impulsivos, estarán llenos de odio, serán mentirosos, hablarán mentiras acerca de los demás, odiarán todo lo que es bueno. Y el profeta lo dijo. Hay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. La influencia del enemigo es para que el ser humano rechace todo lo que es bueno. Hay una intención de rechazar lo que es bueno, lo que es favorable, lo que va a traer bendición a nuestras vidas. Y ese es un trabajo estratégico. Trabajo estratégico del enemigo para dañar, para corromper. Pondrá odio. Y todo aquello que ustedes ven en la sociedad de hoy, de una competencia desleal, donde la gente tiene que menospreciar al otro para poder subir, y siempre están codiciando las posiciones de los otros y desacreditando a los otros para ellos poder estar en buena posición, es parte de la misma influencia. Porque traerá mentira con relación a los demás. Se inventarán cosas contra las otras personas con el propósito de bajarlo a ellos para subir. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que le venga en ganas. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta mostrarán lo contrario. Y por eso la Escritura dice, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. Solo parecen, y eso es religiosidad. La apariencia. Porque la apariencia quiere llenar las expectativas de la gente. Pero en el fondo no hay principio, no hay base, no hay nada que buscar. Y hay creyentes que justamente tienen ese tipo de conducta. Viven de apariencia solamente. No tienen fundamento. No tienen fundamentos en la palabra, ni obedecen la palabra. Y pregonan a un Cristo que ellos no conocen, ni sabe dónde vive, ni qué hace. Y esta versión dice, no te hagas amigo de esa clase de gente. La Escritura no nos está diciendo ni que odiemos ni que rechacemos a la gente, porque eso no es lo que la Escritura nos quiere enseñar, que rechacemos a la gente, pero que no aprobemos la conducta de la persona que están cerca de nosotros, que nosotros sabemos que son incorrectas y que son influenciadas por el infierno. Y que cuantas veces descubramos algo, intentemos bendecir a la gente con la verdad y con la palabra. Porque la palabra tiene autoridad en sí misma para transformar a la gente. Y sin ella no hay manera de que la gente pueda cambiar. No te hagas amigo de ellos. No es que no lo toleres,
sino que no participe con ellos. Y a Timoteo como pastor le quería decir, Pablo, no deje que esa gente estén administrando ni estén dirigiendo, porque sus influencias te dañarán a ti también. Porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier cosa para engañar a mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están aprendiendo, siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. En el texto bíblico, y me gustaría ya en otro escenario más adelante analizar ese texto específicamente. En el texto bíblico aquí aparece el término mujer en sentido despectivo, y no es que la Escritura esté rechazando a las mujeres, por el contrario, en el nuevo pacto la mujer fue restaurada a lo original, y la original, que era Eva, que cayó por causa del pecado de Adán y de ella, en el nuevo pacto se restaura todo lo que se perdió en el pecado, y la mujer viene a ser igual que al principio, como era Eva, con toda investidura, con todo honor, y no tiene ningún deseo la Sagrada Escritura de menospreciar. Pero quiero que entiendan el texto, que se está refiriendo a esas hermanas que están en la congregación y que no terminan de aprender la palabra y que se van con cualquier pasacantando. A eso se refiere. Que entran en una crisis por casarse, que pierden los principios y se casan con cualquiera. A eso se está refiriendo. No os desesperéis, ni escucha a cualquier pasacantando. Tú tienes principio y sabes lo que quieres y sabes a dónde va. Y el que no te puede acompañar contigo en tu viaje de tus sueños y tus proyectos, no debería irte con él. Se refiere a eso, a esos hombres que tienen apariencia de piedad y que son capaces de conquistar a cualquier mujer que parece que tiene fundamento, y por eso dice que no terminan de aprender. Es como si el pastor se gastara dando una palabra y no lo entienden, porque cuando deciden irse con alguien se van. A eso se refiere. Ni respetan, ya usted sabe, los padres, la lucha que toman cuando tienen una hija que se quiere casar con alguien que no es el que los padres quieren. Eso se llama sufrimiento en potencia. Porque en el principio es sufrimiento y lo que espera es mayor, en potencia. Esa clase de gente es enemiga. Esa clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Y tiene la mente corrompida y no ha aprendido a confiar en Dios. Dice que es enemiga de la palabra, es enemigo de la palabra todo aquel que no se somete a los principios que establece las Sagradas Escrituras. Y se ofenden con el mensaje de la palabra porque lo trastorna, porque es contrario a lo que esperan. La gente en este tiempo le gusta congraciarse y que se llenen sus emociones. Y le gusta mucho la espontaneidad. Y rechaza el fundamento, a eso se refiere la palabra. Es enemiga de que se dé el mensaje de la palabra, que se diga la verdad, porque eso lo trastorna. Inclusive andan buscando lugares donde de alguna manera le alimenten su ego y su deseo de alcanzar en la tierra grandes cosas sin ningún sacrificio. Y por eso cuestionan a uno que le dice que no se metan en lío y que no se metan en juego de azar y que no se metan en la trampa que el mundo trae para hacer que uno tenga dinero de alguna manera, enlazar a uno mismo y a su familia. Aleluya. No aprenden a confiar en Dios.
Dice que no seguirán así por mucho tiempo. Todos habrán de darse cuenta que esa gente es estúpida. Esta es una versión diferente y tiene una palabra un poquito más cortante, más fuerte. Como eran Janes o Jens y Jambre, o Janes y Jambre, los brujos que estaban en contra de Moisés. Esto es interesante que plantea acerca de la resistencia, porque lo que ocurrió con Moisés, cuando Dios lo manda donde el faraón, que cada cosa que Moisés hacía, ellos también la hacían, porque estaban tratando de resistir a Moisés y de ridiculizar a Moisés, y de decirle a Moisés, eso no es nada, también nosotros hacemos eso, una serpiente, mírala. Resisten. Y ustedes saben que una de las estrategias del infierno es hacer exactamente lo que Dios está haciendo para crear confusión en la gente, porque la gente termina diciendo, ¿a quién le creo? ¿Este tiene la verdad o este tiene la verdad? Ellos están haciendo lo mismo, son iguales. Eso es estratégico. Es una resistencia estratégica, y de esa misma manera que Moisés fue resistido porque ellos hacían lo mismo. Hay gente que no está en la verdad, que puede hacer milagros, que puede hacer sanidades, que puede hacer lo mismo que el Espíritu de Dios está haciendo. Pero lo hace el enemigo como resistencia. Aleluya. No es lo que yo haga, sino cómo yo vivo. No es lo que yo predico, sino cómo yo muestro lo que predico. Porque cuando nos gastamos en Dios, tenemos que de alguna manera usar una estrategia. Pablo le está diciendo a Timoteo, esa gente son enemigos de Dios y son parecidos a aquellos magos de Egipto que resistieron a Moisés haciendo las mismas cosas que él hacía. Eran expertos, eran extraordinarios, sabían hacer lo mismo, pero todo por resistencia y por una influencia contraria. Pero dice, pero tú, Timoteo, conoce bien mis enseñanzas, mi manera de vivir y de pensar, y sabe cuánto confío en Dios. La versión Reina Valera, que habla un poquito más fuerte en términos de la estructura, no de la interpretación, habla más fuerte en términos del lenguaje, que al ser un lenguaje actual utiliza palabras como más llana y dan contundente, pero el otro lenguaje un poquito más pesado, pero es la misma escritura, son interpretaciones diferentes, y también hay un acomodo, se está acomodando el lenguaje a estos días, y por eso hago la interacción entre las dos. Aleluya. Entonces la Reina Valera también, el mensaje que tiene es interesante con relación al texto. Y habla de doctrinas. ¿Qué son las doctrinas? Las doctrinas son los principios, los fundamentos de la fe y de los creyentes. Esta versión dice mis enseñanzas, pero habla de la doctrina, que son los principios por la que nosotros debemos regirnos para agradar a Dios. La base, es el fundamento. Las iglesias tienen doctrinas y dogmas. Los dogmas son las reglas, la doctrina es la base, es el fundamento. A veces nosotros cambiamos el dogma por la doctrina, y por eso Jesús dice, son mandamientos de hombre. Refiriéndose al dogma, no a la revelación, que es la palabra, que es la doctrina. Tú conoces la palabra que te he enseñado, es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Tú la conoces, tú sabes cómo es esa palabra, cómo es el fundamento, cómo es la doctrina. Hay una cosa que nosotros tenemos que tener, y es doctrina, tenemos que tener fundamento. Hay una cosa que la iglesia debe conocer, y es dónde se apoya, en qué cree.
Y de hecho es interesante porque cuando vino el movimiento protestante, surgió lo que se llamaba el credo, donde ellos ponían a recitar todos los puntos doctrinales en que creían. Y esa sería la pregunta del $1.000.000 en el día de hoy. ¿Puedes tú recitar los puntos básicos en lo que tú crees? ¿Lo conoces, lo manejas con toda libertad? Eso es necesario. Comenzaban, yo creo en esto, en aquello, punto por punto. Y lo manejaban así los nuevos creyentes. ¿Usted sabe por qué se nos hace difícil a nosotros convencer a una persona que tiene falsa doctrina? ¿Y por qué algunos que tienen falsa doctrina nos convencen a nosotros fáciles? Porque ellos lo que le enseñan son los puntos clave y se los repiten todos los días. Y no le enseñan la totalidad de la escritura, sino que le enseñan solo los puntos clave en la que ellos tienen que mantenerse en pie a través de sus principios. ¿Y por qué nosotros somos más vulnerables? Aleluya. Porque somos menos interesados en conocer la revelación de Dios. De hecho, estamos más interesados en tener ministerio que en la esencia misma del ministerio, que es la palabra. Me rindo a Dios el día de hoy. ¿Y sabe cuánto confío en Dios? Tú has visto mi paciencia, mi amor y mi fuerza para soportar las dificultades. Ahora, el apóstol Pablo le quiere enseñar a Timoteo un nuevo principio que Timoteo no podía pasar por alto, que ya Jesús nos los había enseñado. Jesús dice, tendrán aflicciones en el mundo, y dice, confíen, yo he vencido al mundo. Él no dijo, en el mundo todo será halagüeño y vivirán con tantas cosas que les sobrará. Es posible que sí, que algunos tengan esas oportunidades en la vida. Sin embargo, el apóstol Pablo le está diciendo que es necesario que él se fije de la manera como Pablo se manejaba con relación al amor por Dios, por la palabra, por las cosas de Dios, por el ministerio. Y ya saben de amor, que cuando amamos algo o a alguien, no buscamos nada a cambio, ni buscamos ventaja. Porque el amor no nos deja llegar hasta ahí, porque no busca lo suyo. Y una cosa sí que tenemos que tener es amor hasta por los pecadores. Porque cuando amamos a alguien nunca le hablamos palabra grosera. Y para restaurar a un pecador hay que amarlo. Inclusive para llamar a alguien la atención que está mal, que ha fallado, hay que amarlo. Porque cuando amamos a alguien y lo llamamos la atención, todo es diferente. Hay como una dulzura, hay como una palabra que va dirigida con el propósito de sanar, que la gente lo percibe. Que no es lo mismo que ir con una palabra de acusación. Y le dice que qué tan resistente he sido para soportar las dificultades que se me han presentado. ¿Y sabe cómo me han maltratado? Está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Y cómo he sufrido en las ciudades de Antioquía, Iconio, Listra. Pero le da una palabra de esperanza. Pero el Señor Jesucristo me libró de todo eso. Le está enseñando a que cuando nosotros amamos la palabra y vivimos de acuerdo a la palabra, nosotros tenemos sufrimientos. De verdad que hay gente que se merecen algo más. Como dicen por ahí, que le demos su merecido y todo aquello. Pero el creyente tiene que responder de acuerdo a la palabra. ¿Qué dice la palabra que debe hacer en ese momento? Es lo correcto. Aleluya. ¿Cómo actuar en cada momento de acuerdo a lo que la palabra nos enseña? Y hay momentos donde nosotros tenemos que sufrir por causa del reino de Dios y por la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones.
Y Pablo, con toda esa unción, con toda esa capacidad, habla de su sufrimiento por el reino de Dios. Y eso es lo que la palabra nos enseña, nos capacita para que aprendamos a ser tolerantes. Y la tolerancia es necesaria en todo en la vida. Hasta con nosotros mismos tenemos que aprender a tolerarnos. Porque una de las claves para tener éxito es aprender a perdonarse a sí mismo. Y hay gente que no son tolerantes ni con ellos. Aleluya. Aleluya. Y menciona las ciudades donde él había sido maltratado, pero el Señor había estado con él como está con nosotros. Porque el Señor tiene un compromiso con aquella gente que viven en la palabra. Bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. De alguna manera la gente va a querer dañarnos, va a atacarnos por el solo hecho de decidir obedecer la palabra y aceptar el señorío de Cristo. El señorío de Cristo de por sí trae un sufrimiento, porque para poder aceptar el señorío es por medio de la obediencia. Y el que no puede obedecer los principios nunca podrá aceptar el señorío de Cristo. Porque no es lo mismo aceptar a Jesús como Salvador que aceptarlo como Señor. Lo aceptas como Salvador toda persona que reconoce su sacrificio en la cruz del Calvario. Lo aceptas como Señor toda persona que está dispuesto a obedecer lo que dice la palabra, cueste lo que cueste. Y ese deseo de obedecer va a producir en nosotros sacrificios, va a producir dolor en nosotros. Porque hay que obedecer, hay que someterse voluntariamente, que es el sentido de obediencia. Someternos voluntariamente al señorío de Cristo, sin ninguna queja y sin ninguna protesta. Y eso implica de alguna manera abuso de la gente inclusive, burla de la gente, maltrato. Pero cuando ese sufrimiento viene, sabemos que ese sufrimiento del tiempo presente no se compara con la gloria venidera. Y que lo que Dios va a traer para nosotros es mucho mayor que lo que estamos viviendo ahora. Y no me refiero a mayor sufrimiento, sino a mayor gracia, a mayor plenitud. A eso me refiero. Porque el dolor que estamos viviendo ahora es como cuando una mujer está dando a luz. Aleluya. Que lo que le espera es extraordinario, porque podrá cargar en sus brazos un bebé, una bebé, a quien va a amar con toda la fuerza de su corazón, y que es capaz de embarazarse de nuevo para tener otro hijo sabiendo el dolor que pasó con ese. Porque lo que nos espera es grande en el Señor. Y los sufrimientos del tiempo presente tenemos que aprender a pasarlo, porque tenemos las promesas en las Sagradas Escrituras de lo extraordinario que es Dios y lo que va a hacer con nosotros y en nuestras vidas. Todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado, será abusado. Alguien intentará dañarnos solo por ser cristiano. Pero los malvados y los engañadores irán de mal en peor y engañarán a unos, pero serán engañados por otros. A mucha gente, muchos de nosotros nos han engañado. Justamente por ser cristianos nos han dañado. La Escritura dice, y esto no es una maldición, no queremos maldecir a nadie, lo que queremos es que la gente que nos ha engañado se arrepiente y que venga un día diciendo que por habernos engañado y chocarse con nosotros, el Señor le habló y lo salvó. Aleluya. Eso es lo que nosotros deseamos, pero la Escritura dice que el que engaña va a recibir el mismo engaño. Engañó a uno aquí y allá lo van a engañar, porque recibirá su propio mal. Debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Y eso es fundamento. Cuando yo estoy seguro de lo que yo creo,
Cuando estoy seguro de lo que dice la palabra, y aunque lo lea en cualquier libro o que vea un predicador o lo escuche a través de quien sea, yo sé en quién he creído. Eso es fundamento. Porque muchos no toleran, o sea, no tienen la capacidad como para soportar que alguien diga algo diferente a lo que han creído y que ellos puedan sostenerse sin tambalear, como lo que son de doble ánimo. Hoy son una cosa, mañana son otra cosa. Tenemos que tener sabiduría, entendimiento, necesitamos tener fundamento. Que aunque escuchemos a alguien que pudiera verse con autoridad, no necesariamente tenemos que creer eso, porque nosotros tenemos nuestro fundamento, sabemos que hemos creído en la palabra, que la palabra permanece y que lo que nos ha acercado a la salvación y al Señor es la palabra, es la revelación. La palabra no puede ser sustituida por nada ni por nadie. Y todo lo que nosotros leemos debemos colarlo por la Escritura, y todo lo que la gente predica debemos colarlo por la Escritura. Y si lo que escuchamos no está de acuerdo con la Escritura, no va con mis fundamentos. Y no debería seguir corriente de teología y de filosofía que no estén basadas en los principios bíblicos. Debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabe que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Conoce bien, tienes seguridad de lo que has aprendido y a través de quién lo has aprendido. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y nos dice la Escritura en el día de hoy. Necesitamos tener fundamento. Una iglesia que no tiene fundamento es una iglesia que no llega muy lejos. Hoy cree una cosa, se sentó en la casa en la televisión y escuchó otra cosa, leyó un libro o alguien le dijo algo. No hay fundamentos. Tenemos que estar claros en quién hemos creído, quién es el Señor y qué puede hacer con nosotros. ¿Dónde está nuestra confianza y nuestra esperanza? Pablo habla con Timoteo, quien había sido enseñado en la Escritura desde niño, por su abuela y por su madre. Había sido enseñado en la Escritura. Pablo sabía que Timoteo tenía buen fundamento. Y en ocasiones se ponía el mismo Pablo como ejemplo para Timoteo, aparte de lo que le había enseñado su abuela y su madre. Yo también te he enseñado cosas buenas y debes perseverar en eso. ¿Qué le habían enseñado su abuela y su madre? Le habían enseñado buenos principios, buenos fundamentos. Le habían enseñado la Escritura. Decía en una de las prédicas de esta serie de la palabra que hay una sola cosa que los abuelos deben hacer con los nietos, porque ellos no están llamados a criar nietos ni a dar órdenes a los nietos, pero tienen algo que el Señor le ha delegado, y enseñarle la palabra. Inclusive aunque los padres no quieran, porque a través de ese nieto va a llevar la palabra, y lo que se declaró de las generaciones sucesivas se va a ver ahí. Si algo podemos hacer con los nietos es eso. Y eso es bueno que lo sepa Josué, no sé dónde está por ahí. Que lo único que voy a hacer con los hijos de él es cuando nos juntemos a hablarle de la palabra, pero la responsabilidad de criarlo y de sostenerlo es de él. Pero hay una cosa que como nos tocaría a lo que Dios le dé la oportunidad, nos dé la oportunidad de ser abuelos, es enseñarle la palabra, como lo hacía Eunice, ¿no? Es interesante como las madres se entregan para dar la palabra a sus hijos, y los abuelos también, como lo hacían Loida y Eunice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lo que nos va a hacer sabio a nosotros para la salvación es el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Ser sabio hay que buscarlo en la Escritura. La Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ser sabio es una persona que alcanza la salvación en Dios. Tener temor de Dios no es tenerle terror a Dios, es respeto por Dios, es respeto por las cosas sagradas, es aceptar el señorío de Cristo, es someterse a la palabra, es negarse a sí mismo para que Cristo crezca en nosotros. Lo que va a hacer que nosotros entremos a la presencia de Dios con toda libertad y que los ángeles hagan fiesta por nosotros es la obediencia a la palabra de Dios.
es que metamos a Dios a través de la palabra en todos los negocios que hacemos, en todas las cosas que emprendamos, inclusive en la crianza de nuestros hijos. Y si eso no ocurriere, entonces nosotros no podemos decir que estamos salvos. De hecho, una de las cosas que la Sagrada Escritura establece como parte del regalo de la salvación es la obediencia. Hay 3 elementos importantes que los seres humanos tienen que cumplir para alcanzar la salvación, y es el arrepentimiento para vida, es la fe en Cristo y es la obediencia. Solo 3 cosas, las demás cosas las hace el Señor. De hecho, la salvación es un regalo, pero yo necesito tomar una decisión a través del arrepentimiento para vida. Necesito tener una fe que solamente en Cristo hay salvación, y yo necesito ser obediente a los principios del reino de Dios. Pero la salvación es un regalo, pero esos 3 elementos no lo puedo olvidar ni lo puedo pasar por alto. Porque yo no puedo decir que estoy salvo si esa condición no se da en mi vida. Bendigo el nombre del Señor. Así que necesitamos abrazar la palabra, como le dice Pablo a Timoteo, de que él la había aprendido, que se la habían enseñado en su casa, desde niño la había aprendido. Algunos no tuvimos la oportunidad de aprenderla desde niño, pero tenemos buen fundamento. Conocemos la doctrina, conocemos la palabra y tenemos seguridad de salvación. ¿Hay alguien que tiene seguridad de salvación en esta casa? El que no tiene seguridad de salvación no anda bien, porque aún la salvación nos habla de la fe en Cristo. Tenemos que creer que solamente en Él hay salvación y que aceptándolo a Él, a través del sacrificio en la cruz, nosotros recibimos el regalo de la salvación. Si alguien pide algo más para que la gente alcance la salvación, está pidiendo mucho más de lo que el Señor está pidiendo y está exigiendo de nosotros. Si tenemos buen fundamento, sabemos que estamos salvos, no por alguna obra hecha por nosotros, sino todo obrado por Cristo, y que nuestros pecados han sido perdonados y que hemos sido justificados por Él, que ya la culpa no la tenemos con nosotros. Para hablar de salvación hay que sentirse despojado de todo pecado y de todo lo que hicimos mal o hemos hecho mal, que el Señor se lo llevó y que en la cruz se entregó por eso, y que somos libres de todo pecado. No quiere decir que no seamos pecadores. Y justamente hay una pregunta que se hizo en una actividad y se hizo pública. Algunas personas respondieron: si alguien me preguntara a mí cuál es tu pecado, mi respuesta: yo se lo entregué a Cristo, y ese pecado no es mío. ¿Hay alguien aquí hoy? Esa es la respuesta. Mis pecados están en la cruz, yo se lo entregué a Jesús. No tengo ninguno, no porque no sea pecador, sino porque se lo entregué a Él. Aleluya. Dice la Escritura que el que dice que no es pecador hace a Jesús mentiroso, o sea que somos pecadores, pero se lo entregamos a Él. Y si te queda alguno, entrégaselo rápido, no vaya a ser cosa que te vaya a matar. El Señor nos ayudará para que aprendamos a dar respuesta en acción y que nadie nos avergüence en público, que nadie tiene derecho a hacerlo, sino que el Espíritu de Dios nos dé a nosotros la palabra para callar al que quiera avergonzarnos en público. Nadie tiene derecho a eso. ¿Cuál es tu pecado? Mis pecados están en la cruz. Yo se lo entregué al Señor. Aleluya. Entonces dice el apóstol Pablo a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Definitivamente, la Sagrada Escritura es el todo de nosotros. Y para todo lo que vamos a emprender y todo lo que vamos a hacer, tenemos que utilizar la Escritura, inclusive para defendernos. Utilizar la Escritura. Y no necesariamente querernos defender con nuestra propia estrategia. Todo lo que está escrito en la Biblia es un mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla y para mostrarle cómo deben vivir. Todo lo que nosotros necesitamos para agradar a Dios, para entrar al cielo y vivir de manera correcta en la tierra, está expresado en el mensaje de la revelación de Dios en la Escritura. Así que todo el que quiere vivir bien y quiere entrar al cielo, lo que necesita conocer es la Escritura. Conozca todo lo que usted quiera conocer, pero no se olvide de conocer la Escritura.
y aprenda a responder con la Escritura. Y las cosas que no le pertenecen a usted, no las responda a usted, respóndale con la Escritura. La Biblia dice, pero te estoy preguntando a ti, bueno, la Biblia ¿qué dice eso? Porque hay cosas que no necesariamente tenemos nosotros que responderlas de acuerdo a lo que la gente nos pregunta, sino conforme la Escritura nos ha enseñado que debe ser. La Escritura es útil para cualquier cosa, para lo que sea. Por eso la gente que quieren enriquecerse vive en la Escritura y se enriquecen. Y aquellos que quieren vivir en pobreza viven la Escritura y están en pobreza. Porque la Escritura no quita una cosa ni da otra cosa, sino que nos enseña de acuerdo a la revelación de Dios. ¿Qué yo quiero? ¿Cómo quiero vivir? No es una ni dos veces que he escuchado a algunos esposos de las hermanas que vienen donde mí a hablarme de la Escritura, de que ellas no viven la Escritura y que no son tan cristianas como dicen. Pero casi siempre esos esposos son inconversos. Y entonces la pregunta clave es, ¿y la vives tú? Aleluya. ¿La vives tú la Escritura? Porque la Escritura también es utilizada como pretexto para muchas cosas, inclusive para abusar. Y quiero decirle algo, que no quiero que los menores lo hagan. Pero hay una serie por ahí que viene que voy a predicar acerca de la cátedra de Jesús. Pero aquí conversando así, ya terminando el mensaje de hoy, ¿verdad? Amén, ¿no? Saben que hay gente que abusan de las personas por medio de la Escritura, porque ellos la leen para abusar. Y recuerdo lo que le pasó a alguien, que una persona intentó burlarse de él en una reunión en público, y entonces le dice, ¿tú eres cristiano? Y le dijo, yo dudo que lo sea, porque los cristianos viven la Escritura. Le estaba cuestionando en público y la persona trató de defender que sí era cristiano. Se defendió demasiado, entonces luego el inconverso le dice, bueno, aquí dice que yo te puedo dar a ti una galleta y que tú no puedes tener otra reacción sino que virar el rostro del otro lado. La Escritura dice eso. ¿Hay alguien aquí hoy? Y decía que no quiero que los menores lo hagan porque él le dijo que sí. Y le dijo, está bien, si tú quieres dame, yo volteo la cara y cuando cumpla con la Escritura, entonces comienzo yo. No hagan eso. Pero hay gente que van a abusar de nosotros con la Escritura en la mano. Bueno, ya de aquí, cumplí con la Escritura, ahora ya cumplía, entonces ahora me toca accionar a mí. No es eso lo que dice la Escritura. Pero hay gente que van a intentar abusar de ti. Es revelación de Dios. De ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Lo que necesita un ministro de la Escritura y la gente que quiere ser ministro de la Escritura es la Escritura. Porque el que conoce la Escritura está en capacidad de hacer todo bien, toda buena obra. No vamos a negar que el conocimiento de la ciencia de alguna manera nos ayudará en cierto sentido para algunas cosas. Pero lo que nosotros necesitamos conocer de verdad, si queremos ser usados por Dios y tener ministerio, ejercer alguna función en el reino de Dios, es conocer la palabra, porque la palabra nos preparará para toda buena obra, a fin de que el hombre y la mujer de Dios esté completo, sepa cómo administrar las cosas de Dios y cómo hacer las cosas como agradan al Señor. Con la palabra es suficiente para nosotros administrar las cosas sagradas. Ese conocimiento es necesario. Todo otro conocimiento complementario buenísimo para la vida en la tierra, inclusive nos ayudarán para implementar algunas técnicas a la hora de ejercer o administrar cosas sagradas, pero todo lo que tiene que ver con nuestra salvación y la gente que vamos a guiar está expresado en la Escritura. Y si nosotros conociéramos la Escritura, estuviéramos en capacidad de toda buena obra. Una iglesia que conoce la Escritura, los líderes van en coche, porque cuentan con toda la iglesia, porque todos están en capacidad para hacer cualquier cosa. Y nuestro lema en esta casa es que todos hagamos, todos aprendamos a hacer, o que todos aprendan a hacer lo que hacemos nosotros.
y que todos estemos en capacidad de hacerlo. Bendigo el nombre del Señor. Y eso solo se logrará cuando nosotros conozcamos la Escritura. La sociedad actual tiene suficiente ciencia y tiene suficiente filosofía. Necesita la palabra. Justamente lo que necesitan las universidades de hoy es formar profesionales con una visión más amplia. Necesitan conocer las Sagradas Escrituras para que vivan en una sociedad injusta con una claridad acerca de la justicia. Para que no se preocupen tanto por llenar sus propias expectativas, sino que puedan ser mejores seres humanos. La sociedad tiene suficiente ciencia, suficiente filosofía, pero está acorralada porque no enseña valores ni principios, sino que enseña a la gente cómo enriquecerse y cómo tener placeres. Necesitamos la palabra. Necesitamos conocer principios, además de ser profesionales, además de hacernos doctores, licenciados, además de hacer máster. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos aprender a vivir en sociedad conforme establece la Escritura. No enseñe a sus hijos solamente a hacerse profesionales, enséñele la palabra y todo será diferente. Justamente eso es lo que la sociedad de hoy necesita. Hasta que la Escritura llegue a ser conocida por la sociedad, debemos seguir clamando desde la iglesia, que es nuestro rol, llevar a la gente la revelación de Dios. No sé si se han puesto a observar la carencia de la palabra que hay hoy. No sé si usted se ha dado cuenta. Y no solo fuera, hasta en la misma casa, en las mismas congregaciones hay carencia de la palabra. El uso que la gente da de la palabra, cómo se maneja. Y quiero decirle que la Escritura funciona tanto que una de las técnicas que nos enseñan para nosotros poder aprender a hablar bien es leer. Y todo el que quiere, si usted quiere hablar bien y hablar de manera correcta, utilizando las palabras apropiadas conforme enseña la lengua, lea la Biblia y repita las palabras que usted lee y usted va a hablar mejor. Va a enriquecer su léxico, su vocabulario. Las palabras se van a enriquecer, pero también el léxico. Va a poder hablar mejor. Así que estoy recetando hoy para aquellas personas que no hablan bien español, leer la Biblia. Para que hablen mejor el español. Lea la Biblia. La iglesia debe cumplir su rol, que es dar a conocer la revelación de Dios. Pero nadie puede dar lo que no tiene. Y parece que tenemos carencia de la revelación de Dios. Y por eso no la damos. Hay tanta necesidad allá afuera. Hay tanta necesidad en tus compañeros de trabajo. Y tus compañeros se reúnen a leer el horóscopo. Y a veces tú te tiras tu orejita por si acaso, ¿no? ¿Por qué no compartir un texto bíblico con ellos? Ahí nos da vergüenza y tenemos temor a que hasta nos cancelen. El Señor anda buscando una generación que esté dispuesto a sacrificarlo todo por Él. Y hasta que no nos atrevamos a poner en juego todo lo que amamos, todo lo que queremos y lo que estamos apegados por el Señor, no vamos a recibir lo que Él ha determinado para nosotros. Yo te bendigo el día de hoy. Si conoces la palabra, si le das la palabra a tus hijos, podrás descansar en paz, porque el Señor lo guiará. Y tus hijos estarán aptos para toda buena obra. Y si la iglesia conociera la palabra, aleluya. Aleluya. Qué bendición sería. Señor, te doy honor y te doy gloria. Te doy gracias el día de hoy. Bendigo esta casa, bendigo esta generación.
declaro tu cobertura sobre cada familia de la casa. Y declaro, Señor, hambre y sed de tu palabra. Y que los padres asumimos una responsabilidad en la educación de nuestros hijos conforme establece las Sagradas Escrituras. Que en esta casa la gente que tiene negocio, la gente que trabaja, los que tienen empresa, aquellos que son empleados, puedan vivir de acuerdo a las Sagradas Escrituras y administrar las cosas que están en sus manos conforme la Escritura establece, Señor. Que muestre tu gloria y que tenga misericordia de nosotros en esta casa. Y que el manejo de nosotros como iglesia sea de acuerdo a la Escritura. Que tengamos la interpretación correcta de la Escritura y que no nos perdamos con ella en la mano. Señor, que seamos respetuosos de los principios que tú has establecido. Que tengamos hambre y sed de la Escritura. Y que tu revelación siga siendo un tesoro. Porque tu palabra tiene autoridad en sí misma para transformar nuestro ser, inclusive las áreas que nadie puede llegar. Tu palabra, tu espíritu llega, Señor. Recibe honor y gloria en este día, en el nombre de Jesús. Entrego a mi hermano